Bueno, son las 5:08 de la tarde. Quiero saludar en esta parte del programa a María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y por supuesto una de las representantes visibles de la oposición venezolana. María Corina, buena tarde, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre. Me gustaría quizás comenzar, hay varias cosas que hablar, por supuesto, por la decisión tomada en la Asamblea Nacional de invitar a Nicolás Maduro el próximo martes a comparecer ante la Asamblea Nacional. ¿Es creíble que Nicolás Maduro va a presentarse en la Asamblea Nacional? Bueno, la realidad es que Nicolás Maduro y el régimen han desconocido completamente a la Asamblea Nacional. El Parlamento venezolano no ha logrado que se ponga en práctica una sola ley, que comparezca a una sola interpelación un funcionario público y ahora ni siquiera pueden aprobar el presupuesto. Así que, de hecho, la Asamblea está absolutamente inutilizada y es previsible que Maduro no acuda. Pero el hecho es que la Asamblea Nacional hoy ha tomado una posición firme, no solamente en defensa de la Constitución, sino en cumplimiento de lo que fue su mandato cuando fue electa el 6 de diciembre, en el sentido de avanzar por un cambio de régimen durante el año 2016 y su juramento cuando se instaló el 5 de enero de este año. Es un evento sin precedentes y que obviamente inicia una ruta o avanza en una ruta para garantizar el cambio de régimen, la transición a Venezuela este año, cual es impostergable. Ahora, no puedo dejar de preguntarle a María Corina Machado, que además estuvo en la Asamblea, ¿no estaba en mora la Asamblea Nacional con Venezuela en relación a asumir posiciones frente a lo que ocurre? Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional de hecho es el único poder con legitimidad hoy en Venezuela y es nada más y nada menos aquel que representa la soberanía popular en unas elecciones que, como bien describe, fueron llenas de trampas, de obstáculos y que tuvo una contundencia enorme. Y desde luego, los venezolanos sentimos que la Asamblea ha debido actuar con mucha más eficacia y celeridad en la designación de los magistrados que fueron nombrados violando la Constitución, en la designación de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, en la designación de un nuevo fiscal y un nuevo contralor. Es decir, la Asamblea, lejos de haber permanecido paralizada ante los ataques que recibió del Ejecutivo y del Poder Judicial, ha debido actuar a la ofensiva. Ahora bien, la presión ciudadana ha llegado a tal punto, aunado al bloqueo de la ruta institucional del referendo revocatorio por parte del régimen, esto ha generado una enorme presión pública y de respaldo a la Asamblea Nacional para que avance en esta dirección. Por eso hoy vemos cómo día tras día está creciendo esta movilización ciudadana, la presión institucional y desde luego el tercer componente, la tercera fuerza indispensable para garantizar la transición este año, que es la presión que viene desde el exterior. ¿Qué piensa María Corina Machado en relación a lo que fue la intervención, lo veíamos hace unos minutos en repetición en el programa, del ministro de la Defensa, el general Padrino López, rodeado del Estado Mayor Conjunto, hablando de lo ocurrido en la Asamblea y de lo acordado por la Asamblea, con una foto del fallecido presidente Chávez y una foto de Simón Bolívar? ¿No está implícito en este mensaje quizás un amedrentamiento a los venezolanos? Absolutamente. Y simultáneamente, mientras sesionaba la Asamblea Nacional y después de haber visto cómo la represión volvía a todas las calles y universidades de Venezuela el día de ayer. Es realmente vergonzoso escuchar al ministro de la Defensa citar nada más y nada menos que el artículo 328 de la Constitución, donde habla de una fuerza armada institucional, profesional, al servicio exclusivo de la nación. Jamás
a una parcialidad política, leerlo textualmente delante de una foto de Chávez y gritando la Fuerza Armada es antiimperialista y chavista, etcétera. Es realmente algo vergonzoso que demuestra el grado de deterioro institucional, de degradación a la cual ha llegado nuestra institución militar. Pero yo insisto, y lo he reiterado en múltiples oportunidades, esa es una fracción minúscula de nuestra Fuerza Armada. La inmensa mayoría de los ciudadanos militares entienden el momento histórico, conocen cuál es su responsabilidad, saben el deterioro que hay dentro de los cuarteles, la forma como nuestra Fuerza Armada no está cumpliendo su función esencial de defensa de la soberanía y la integridad territorial, y que también como los tienen en la calle, vigilando las filas y distribuyendo comida, pues también saben el grado de desastre económico y humano que este régimen ha traído en el periodo de mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Es decir, yo tengo confianza en que la Fuerza Armada se colocará del lado del pueblo, de su pueblo, y no de la dictadura militarista y mafiosa de Nicolás Maduro. María Corina, vayamos ahora al tema que ha generado controversia desde el día de ayer, el tema del diálogo. ¿Cómo se instaura un diálogo? ¿Cómo se plantea un diálogo sin que las cabezas visibles de la oposición estuviesen enteradas o se enterasen a través de los medios de comunicación? María Corina, Capriles, Antonio Ledesma, Leopoldo a través de Lilian Tintori. Bueno, esa es la pregunta que se hace hoy toda Venezuela, porque desde luego formamos parte de una coalición democrática amplia, pero en la cual se están tomando decisiones por parte de 3 o 4 personas sin consultar al resto de la organización, y eso es evidentemente muy grave. Eso por una parte, y eso tiene que ser resuelto de inmediato, a los efectos de enviar un mensaje claro, unitario, dentro y fuera del país. En segundo lugar, no puedo dejar de tocar el tema de fondo, que es la pertinencia o no de un diálogo en este momento y en qué condiciones. Y en este sentido es importante recordar lo que primero Chávez y después Maduro han hecho de manera reiterada cada vez que sienten que la presión interna los lleva hacia un proceso de salida. Y es que en esos momentos se visten de corderitos, llaman a un diálogo en el cual se comprometen a cualquier cosa, cualquier reforma, cualquier cambio de actitud, e inmediatamente lo violan. Y eso con el objetivo de desarticular la presión y la movilización de la gente en la calle, parar toda presión internacional y, por supuesto, mantener el status quo y ganar tiempo. Esto es una típica operación cubana del régimen castrocomunista. Y desde luego, en estas horas estamos viendo algo similar. La propia Iglesia Católica Venezolana ha dicho que no existen las condiciones para que se dé un diálogo, porque tiene que partir no solo de un reconocimiento mutuo, sino en el caso de las fuerzas democráticas, solo es concebible un diálogo para acordar la fecha y la forma de la salida del señor Nicolás Maduro y su régimen, porque la Constitución, el referéndum y los derechos humanos no se negocian. Por lo tanto, a los enviados del emisario del Vaticano le agradecemos su interés por buscar una salida constitucional y pacífica en nuestro país, pero le recordamos que lo fundamental es que sea oportuna. Es este año. Y está claro que en el caso del oficialismo, mandando a Jorge Rodríguez a asaltar, comandó el asalto a la asamblea el día del domingo, y este mismo personaje es quien habla en nombre del régimen, planteando un diálogo 24 horas después. Por favor, el cinismo obviamente no escasea en este proyecto chavista en Venezuela. Ahora, María Corina, si esto es parte de una estrategia dilatoria o una estrategia de oxígeno para Maduro, ¿por qué hay factores de la oposición que se prestan al juego? ¿Cómo creer en un diálogo con Nicolás Maduro, que hace una hora se dirigía a sus seguidores e insultaba a Enrique Capriles y a la Asamblea Nacional? No solamente eso, yo te agrego otra cosa.
¿Cómo podemos los venezolanos tener confianza en un proceso de diálogo cuyos mediadores son el señor Ernesto Samper, el señor Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, que todos sabemos que son aliados, colaboradores, representantes del régimen de Nicolás Maduro? No tiene sentido alguno al plantearse un proceso de diálogo con ese objetivo claro, la transición a la democracia este año, en términos que generen garantía y con transparencia para todos los venezolanos, también en materia de mediadores, los venezolanos, ¿en quién confiamos? ¿En quién creemos? Pues bien, en la Organización de Estados Americanos o incluso en el conjunto de presidentes, expresidentes que forman parte de IDEA, como Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, Felipe González, Oscar Arias, hombres y mujeres que sabemos que están inequívocamente, irreductiblemente con la defensa de la democracia y la libertad en nuestro hemisferio, no en unas personas que claramente están al servicio del régimen. Por eso debo decir que la reacción de la sociedad ha sido enorme, o sea, viral desde ayer mismo, y todo el mundo dice, así no, llegaremos a un diálogo, pero así no. Alguien me preguntaba hoy, Dania, si el tiempo del diálogo ya pasó. Mi respuesta es, el tiempo del diálogo no ha llegado. Podemos estar cerca, pero no ha llegado. Para ello tiene que haber un aseguramiento de que el régimen entienda y sienta las fuerzas que operan ciudadana, institucional e internacional para que de una vez por todas les quede claro que el tiempo se les acabó y que por el bien de todos transitaremos de una manera pacífica, sostenible y estable. Finalmente, María Corina, ¿con diálogo o sin él, la toma de Venezuela sigue planteada para el día de mañana? Absolutamente sí. Y a mí me emociona mucho que en Caracas va a coincidir con ese espacio que había estado prohibido hasta el sábado pasado, hasta que las mujeres resfriadas dijimos, no, no, no. En este país pretendieron prohibirnos pensar, hablar, decidir cómo educar a nuestros hijos, elegir e ir para la autopista. Y las mujeres dijimos, vamos a la autopista. Y fue algo extraordinario. Yo quiero agradecerte a ti y a todas las venezolanas que están alrededor del mundo, que nos acompañaron en esa enorme convocatoria, que más allá de las miles y miles de mujeres que reunió, era la energía, la determinación, la conciencia. Ahí nos fundimos trabajadoras, maestras, enfermeras, profesoras, científicos, artistas, periodistas, mamás de casa, hijas, hermanas, conscientes de lo que está en juego en esta hora y de lo que estamos dispuestas a hacer por nuestros hijos, para que vivan en una Venezuela justa, buena, luminosa, productiva, digna y libre. Y falta poco para ello. Y mañana en la calle nuevamente demostraremos esa fuerza de la sociedad, de los ciudadanos, que se irá incrementando día tras día hasta que el régimen, la dictadura salga del poder e iniciemos la reconstrucción de nuestro país. Como siempre, María Corina, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Para mí es un honor. Muchísimas gracias.